Shavua Tov Umevoraj, buena semana, bienvenidos, bienvenidas. Volvemos hoy con Megilat Kohelet, tras una breve interrupción en el día de ayer, para poder continuar un poquitito con este intrigante escenario que nos plantea el rey Shalomón, ya en el recorrido, digamos, casi final de su texto, de su libro de Kohelet. Lo intrigante, decía, se refiere a que en estos versículos del capítulo 8 que empezamos a estudiar y que estamos analizando, es qué es lo que sabe, qué es lo que conoce el Lev Hajam, el corazón sabio. Él empezaba diciéndonos aquí que obviamente no está solamente el hombre sabio, sino está y por sobre todo el corazón sabio. Y cuando el rey Salomón nos invita a pensar en el corazón sabio, nos está invitando por sobre todas las cosas a sumarnos a, a un ejército de seres humanos pensantes, elocuentes, pero por sobre todas las cosas que la actitud que nace del corazón no sea una actitud instintiva, impulsiva, sino que sea una actitud que pueda llevar hacia un camino, hacia una búsqueda, hacia un sentido. En mucho de esto, un psicoterapeuta del siglo XX sobrevivió al Holocausto, el doctor Viktor Frankl, que es de lectura, más de elección, eh, escribió en sus tantos libros, aparte de ser el creador de una técnica terapéutica llamada la logoterapia, la conexión por la palabra, en la cual creo profundamente, eh, escribió un libro, uno de sus libros que se llama El hombre en busca de su sentido. Y obviamente cuando lo escribe un sobreviviente a Auschwitz, no me cabe ninguna duda de que es un desafío verdaderamente encontrar un sentido a la vida. Y todo esto obviamente nos ayuda a nosotros a comprender y a entender una vez más lo que en la extensión, 3000 años atrás, decía uno de los hombres más sabios del Oriente Medio, como lo fue el rey Salomón. Los invitamos entonces a compartir nuevamente el texto de nuestro Joelet, cuando nos decía, el que cuida el precepto, Shomar Mitzvah, lo yeda davarra, no habrá de saber cosa mala. Pero esto no lo dice como una segulá, esto no lo dice como una cuestión de casual o estadística. No, él dice, Shomar mitzvah lo yeda davarra, be'et umishpat yeda lev jajam. Y ora, el tiempo, el instante y la justicia habrá de conocer el hombre sabio. Yo pienso que es maravilloso lo que está diciendo él. El corazón sabio sabe que existe un tiempo para la justicia. Quiere decir que existe un tiempo fijo, por un lado, para que los malvados cobren su merecido, obviamente, y por lo tanto, no habrá de pasar nada malo. O sea, a lo yedada barra. Por eso habla de que no habrá de saber cosa mala. Y es muy bonito, habíamos compartido esto que el Ibn Ezra entiende, que estos dos versículos 5 y 6. Les vuelvo a repetir. El versículo 5, perdón. El que cuida el precepto no habrá de saber cosa mala, y hora y justicia, o tiempo y justicia, habrá de conocer el corazón sabio, porque para todo anhelo hay una hora. Que dejó el jefe si es et umishpat. Hay una hora y también existe una justicia para todo, aunque el mal del hombre es grande sobre él. ¿Qué significa toda esta afirmación que me parece realmente magnífica por parte del rey Salomón? Aquí el Rabbi Deri cita a Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, que es uno de los exégetas, tanto a nivel de la Torá como de los Nevi'im y de los Ketubim, de excelencia, vuelvo a repetirles, mamash de excelencia, y que bien vale la pena
para nosotros en algún momento poder llegar a estudiarlo en toda su manifestación. No solamente estudiar su comentario, sino también estudiar su vida. Y eso es lo que siempre invito a nuestros alumnos aquí, a comprender también a quién escribió. El Ibn Ezra entiende que estos dos Pesukim, el 5 y el 6, configuran una sola unidad de pensamiento, queriendo expresar que el hombre que cuida el precepto o el mandato del rey, el precepto o la mitzvah de Hashem, no ha de querer hallarse incurso en cosa mala. El hecho de que tú sos Shomer Mitzvah, y así lo pone Coelho, cuando te aferras a algo que representa lo ético, lo moral, entonces no quiero saber de estar involucrado con algo negativo. No ha de querer hallarse incurso en cosa mala. Aunque el hombre sabio no debe desesperar cuando descubre el imperio de la injusticia y de la corrupción, porque nos toca vivir una realidad. Estamos viviendo realidades realmente tan ilógicas que nos duelen profundamente en la conciencia, por sobre todas las cosas. Como por ejemplo nosotros aquí en Eretz Israel, los que estamos tratando de comprender, si se puede, todo lo que representa estos más de 100 días en una guerra jamás buscada, en la cual, lamentablemente, las muertes de nuestros seres queridos nos sacuden permanentemente. De una u otra manera, dice el hombre sabio, no debe desesperar, dice el Ibn Ezra, cuando descubre el imperio de la injusticia y de la corrupción. Mamás, y de la corrupción. Deberá saber por medio de su sapiencia que cada persona tiene una hora en la vida para el bien y para el mal. Cada cual tiene su tiempo y por lo tanto también el mal habrá de pasar. Así como el bien pasa, también el mal. Pero Coelet dice, rescata que esta espera y contención son fuentes de un gran sufrimiento para el hombre sabio. No me cabe ninguna duda. Porque el hombre sabio, si es sabio, es porque sufre, porque toma conciencia, se angustia al ver una realidad que a veces no puede modificar. Quiere decir, la espera y la contención son fuentes de un gran sufrimiento para el hombre sabio, que está presenciando las angustias del ser humano sometido a vejaciones por la autoridad. Rabbi Moshe al-Mosnino, en su libro Yedé Moshe, así se llamaba el libro, Las manos de Moshe, un gran sabio que el Rabbi Beri Alabé Salom solía estudiar con mucha asiduidad y siempre lo comentaba. Nos recuerda que ninguna cosa es absolutamente buena todo el tiempo o absolutamente mala todo el tiempo. Miren qué idea, ¿no? Nos explica que los términos et y mishpat, et lo traduce el Rab como hora, también et es un instante, pero siempre tiene que ver con tiempo, son inseparables. El acto justo puede serlo en determinada hora y circunstancia y dejar de serlo en otro tiempo o circunstancia. Ese es, de acuerdo a este exégeta, a Rabbi Moshe Mosnino, el significado del versículo 7. ¿Cuál es el versículo 7? Por favor, veámoslo un minutito. Versículo 7 nos dice, ya que él no sabe lo que habrá de ser. O sea, que Kieinenu Yodea Ma Iye, dice, hay algo más que sabe el corazón sabio, que el hombre no sabe lo que habrá de ocurrir. O sea, nosotros, los seres humanos, el rey Shlomo me está hablando a mí, me está hablando al hombre posmoderno. Y entonces me dice, el hombre posmoderno no es como los sabios de la antigüedad, que se glorificaban, que ellos sabían todos los ocultos designios del pasado y del futuro. ¿Y quién le va a decir al hombre eso? Hoy, sí, el hombre, tendencias nada más.
pero tendencias que sirven solamente para engañar, no para otra cosa. Y entonces dice el versículo 7, ya que él no sabe lo que habrá de ser, Kikayer y Hiye Miyagito. Dice, ¿por qué? Porque cuando haya de ser, ¿quién le habrá de informar? ¿Cuál es la fuente del hombre? Entonces, veamos una vez más lo que decía el Rab al-Mosnin. Este es de acuerdo a este exégeta, el significado del versículo 7 que acabamos de ver, ya que según él, la persona no conoce en su justo valor el carácter ético-moral de su acción. Y eso es verdad. No tenemos conciencia del carácter ético-moral de la acción. Tenemos, dice Ibn Ezra, una cierta noción general de lo que puede ocurrir basados en nuestra experiencia anterior, pero jamás podremos anticipar analíticamente los sucesos ulteriores. Y por supuesto, nadie conoce el día de su desaparición en esto. O sea, la incertidumbre acerca de lo que es la vida y la muerte. Y por eso decía, no hay hombre imperador, quiere decir soberano, dice Ein Adam Shalit, Shalit es que domina, que es soberano. Barruah en el espíritu, Lijlo et Arruah, para recluir el espíritu. Ve'ein Shilton Beyom Amad, y no hay soberanía, no hay autoridad en el día de la muerte. Ve'ein Mishlachat Bamilchama, y ni hay arma en la guerra. Velo Yemalet Resha et Beala, y no habrá de librar la maldad a su autor. Es fuerte, mis queridos, muy fuerte, pero en última instancia veamos lo que nos dice aquí, y no hay hombre imperador en el espíritu, y aun si él supiera cuándo va a morir, ¿de qué le va a servir este saber? Pues el hombre no tiene poder para recluir y aprisionar el espíritu de vida que está dentro de él y retenerlo para que no muera. Aneshamalach, Beaguf Paola. La Neshama es tuya, le decimos a Kadosh Baruj Hu, y el cuerpo es tu obra. Por lo tanto, eso está en manos de Kadosh Baruj Hu. Y aquí el rey Salomón dice una gran verdad en este versículo 8 que lo podríamos tener siempre como algo para tener como lectura permanente. No hay hombre emperador soberano en el espíritu para recluir el espíritu, para disponer del nefesh. Ve'en shilton beyom hamavet, y no hay eh, autoridad en el día de la muerte. Ve'en mishlachat bamilchama, que significa que hay mishlachat. Aquí lo traduce el Rab que no hay arma en la guerra. Así como se puede entender, explican los otros comentaristas, así como Ein Meshalhim la Hofti o Yev Shenilkat Bamilchama, dice, así como no se deja libre a un enemigo que fue capturado en una guerra, Veloy Maleta o Yev Minakam, y ese enemigo no podrá escaparse de la venganza, así tampoco se habrá de escapar el malvado de su dueño, o sea, Reyalo y Malet Minaones. Los que obran la perversidad, la crueldad y el mal no podrán escapar de su castigo aquel que le está preparado. Por eso, obviamente, no habrá de librar la maldad a su autor. Quiere decir, la maldad no dejará libre al malvado. Y eso es lo que, con sabiduría, el rey Salomón se está diciendo a nosotros hoy, nos está susurrando al oído. Y si nosotros pensamos que lo de la guerra solamente depende de la astucia o de la crueldad y la perversidad del enemigo, el enemigo también va a tener su merecido. No me cabe ninguna duda. Para eso rezamos todos los días. Para eso tenemos la fe depositada en el Creador. Veamos lo que dice en este versículo tan impactante, 8. No hay hombre imperador en el espíritu para recluir el espíritu, perdón, y no hay autoridad en el día de la muerte, y ni hay arma en la guerra, y no habrá de librar la maldad a Sol. Aquí se refiere a la segunda parte, Ben Shilton Beyamamabe, aún al rey, cuya palabra es autoridad.
no le sirve ninguna autoridad ni tiene dominio sobre el día de su muerte. El hombre más poderoso, ¿no? En estos últimos años que murió la reina de Inglaterra. Bueno, sí, está muy bien, pero ya está. No tiene dominio sobre sí. Y no hay arma en la guerra. Traducimos Mishlahat como arma, dice el Rabbi Deri. ¿Basados en quién? En el comentarista Ibn Ezra, que aporta las pruebas filológicas pertinentes. En cuanto al término la guerra, los comentaristas lo consideran una metáfora. Por eso yo les leí lo literal. Rashbam, que es el nieto de Rashi, Rabbi Shmuel ben Meir, dice que este concepto hace alusión a la lucha que libra el ser humano para evitar la muerte. Qué bonito. No hay autoridad en el día de la muerte. No hay armas en la guerra. ¿Cuánto hace la persona que lucha en contra de la muerte? Se llama la agonía. Entonces, ¿cuánto es? Y para lo cual no haya ningún arma eficaz. Esa es la metáfora, dice el Rashbam. El Ibn Ezra sugiere que esa es la lucha de nuestro organismo físico, que en definitiva no puede obtener una victoria total sobre la enfermedad, que lo debilitará hasta que se muera. Recordemos que Ibn Ezra también era médico. Y no habrá de librar la maldad a Sofía. Aquí el Ibn Ezra, en nombre de otros intérpretes a quienes no identifican, sugiere que el término maldad en esta oportunidad hace alusión al poder económico. Muy fuerte. Eso es básicamente propio de la experiencia del Ibn Ezra. Y hubo un hombre humilde en vida, ese fue el Ibn Ezra. Se ganaba los pocos mendrugos que podía alimentarse, simplemente de quién? De enseñar matemáticas. Era un genio en la matemática. Y sin embargo dice, este término no habrá de libertar la maldad, no habrá de liberar la maldad de su autor. Dice que hace alusión al poder económico. O sea que el poder económico a veces a la persona lo hace pensar en una realidad que no interesa. De forma amplía esta idea y dice, pues la búsqueda desmesurada de la riqueza, Rabbi Obadiah Sefor, ¿no? Y la avaricia potencial consiguiente se denomina maldad. En otras palabras, la riqueza puede ser fuente de bondad y generosidad, si la sabes distribuir, si el corazón es sabio. Pero parecería, de acuerdo a Coelho y sus experiencias de vida, que la riqueza fomenta la avaricia y la incomprensión de las necesidades del otro. Llama la atención que en idioma hebreo la palabra maldad contiene, estudiamos, las tres consonantes que forman en orden invertido la palabra riqueza. ¿Recuerdan? La palabra rasha, reish, shin, ain, si la leo al revés, ain, shin, reish, ain, shin, reish es ashir, osher, riqueza. Al resha es la maldad. Resha es la maldad. Osher es la riqueza. Vaya. Tal vez esto esté insinuando que la persona puede revertir su maldad y su avaricia, convirtiéndolos en riqueza auténtica, o sea, generosidad. Qué bueno, ya que la maldad no librará a su poseedor de su. Y dice el rey en el versículo 9, enseguida volvemos, todo esto, y esto es lo que más a mí me conmueve, et kolze ra'iti, todo esto lo he observado. Benaton et libi lejol ma'aseh, para poner en mientes mi corazón por toda la acción que se hace bajo el sol. Todo. Et asher shalata Adam be Adam le ralo. Miren ustedes, la hora en la cual domina el hombre para mal de él. Vaya. Miren lo que está hablando Salomón en esta época que todavía difícil es comprender el sentido utilitario. Realmente el sentido utilitario. Realmente es profundo lo que nos dice el Coelet y que es realmente subyugante, nomás lo que él nos quiere venir a informar o a decir, o tal vez a que tomemos conciencia eventualmente de todo lo que es la puesta en escena de nuestra condición humana. Y esta condición humana obviamente necesita
hacerse humano. Entonces dice, todo esto he observado, dice el versículo 9, para ponerme en mientes, quiere decir, Benatón et libi, para poner y poner mi corazón, poner toda mi intención, toda mi actitud, de Holma sea Sherna Asata Hatayemes, para todo lo que ocurre debajo del sol, quiere decir todo lo que ocurre a los ojos de las personas, todo lo que ocurre en la sociedad, y lo define maravillosamente, Et Asher Shalata Adam Be'adam, la hora en la cual domina el hombre al hombre para mal de él. Veamos un minuto más la explicación que venía en el versículo 8, donde nos va a decir todo esto observado. Aparentemente, el autor quería decir que la experiencia del despotismo del rey y de su autoridad avasallante puede ser entendida como idea rectora del comportamiento humano. O sea, que todo hombre que tiene poder, presten atención, lo utiliza para dominar o subyugar a su congénere en la escala correspondiente. Esta idea ha sido expresada en términos patéticos y con palabras de una nitidez impecable. La hora en la cual domina el hombre al hombre. Vaya. El eco de estas palabras todavía resuena en los oídos de los hombres. Y vaya si no. ¿No? Si hacemos un recorrido hacia atrás de 3000 años, nosotros digamos, wow, ahora entiendo por qué Coelet es alguien que me viene a sacudir los cimientos más básicos de la existencia. Porque acá me está sacudiendo los cimientos básicos de mi propia existencia. Porque todos estamos en algún lugar de poder. Todos. En el trabajo, en la profesión, en la casa, en la familia, en la comunidad, en donde fuera. Ni hablar de aquellos que eventualmente somos, comillas, dirigentes. ¿Cuánto se da todo eso? Entonces, la hora en la cual domina el hombre, cuando debemos entender verdaderamente que el vínculo debe ser un vínculo de construcción, no de opresión. Y entonces decía, para mal de él, para mal de él, decía de Ralo, la mayoría de los comentaristas entienden que la opresión causa mayor mal al opresor que al oprimido, ya que en definitiva todo opresor y todo tirano siempre han caído estrepitosamente. Vaya si lo creo. La opresión del ser humano es el comienzo del fin de la opresión. ¿Bien? Entonces la opresión del ser humano es el comienzo del fin de la opresión. ¿La prueba? Bueno, vayamos a la Sagrada Torá en este Shabbat Kodesh, si ustedes quieran, y vayan a ver allí cómo ese opresor, que fue el faraón, tuvo tantas y tantas vueltas y vueltas y más vueltas y más vueltas y más vueltas, lo lleva a ser una persona, un tirano, un déspota, y obviamente aquel que anuncia su actitud, la opresión del ser humano es el comienzo del fin de la opresión. Así como oprimió al pueblo de Israel. Si ustedes lo quieren, lo ponen así de mano. Bien, entonces, eh, estamos ahora viendo cómo se da la obra de los justos y la obra de los malvados, para que tengamos en cuenta. Nos dice el versículo 10. Ubgen ra'iti reshaim keburim, y por cierto he visto impíos sepultados. Babau, ¿qué quiere decir? Que también venían, que ellos habían venido. ¿De dónde? Umimekom kadoshi alejo. Y empero los desde el lugar sagrado se han ido y han sido olvidados. Beistajuba ira sherkena sugam de'an. Dice, y han sido olvidados en la ciudad donde los correctos habían obrado, y también esto es absurdo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos aquí Reshayim y tenemos Tzadikim. Entonces aquí tenemos esa doble, ese antagonismo que nos ofrece la vida, por lo general, y la sociedad, y las actitudes, y las conductas. Y por cierto que dice, vamos a ver el versículo, Ugen, y por cierto,
Ra'iti Reshaim. Dice, también he visto Reshaim Keburim. ¿Qué quiere decir Reshaim Keburim? No es fácil entender este concepto, pero en última instancia he visto a los malvados enterrados en sus tumbas que se han preparado para sí mismos y no fueron arrojados a sus tumbas, explican muchos comentaristas, de acuerdo a lo que hubiera sido propio para ellos. Al-Derabá dice, por el contrario, en sus tumbas esculpieron Babau, dice, siempre esculpieron que ellos venían siempre de lugares sagrados, venían del Bet HaMikdash, que venían e iban al santuario. Es decir, que han esculpido en esas tumbas todo lo opuesto a lo que eran. O sea que obviamente en todos sus días aspiraban a la santidad. Beishtakehu Ba'ir. Y sus obras fueron olvidadas en la ciudad, incluso en su propia ciudad, a donde allí habían hecho todas sus abominaciones, sus miserabilidades, se puede decir. Asher Kenasu, dice Asher Kenasu, que es lo que habían obrado. ¿Qué es lo que habían obrado? Se habían aprovechado, habían dominado al hombre, quiere decir, Shaltuba Adam Lerra, se habían dominado, se habían imperado sobre los hombres para el mal, porque su maldad ya ha sido olvidada. Dice Gamze, dice el Pasuk, Haben, también esto, es decir, también esto que las obras de los malvados son olvidadas en el recorrido de los muchos tiempos, se consideran como el tzadikim. Esto es Hebel, esto es vanidad. Es muy fuerte lo que dice aquí el Telomón. O sea, estoy tratando de juntar aquí, de reunir, perdón, varias explicaciones de varios comentaristas. Todavía no fui al Rabedé para ver a quién trae, pero aquí estoy trayendo por lo menos 6 explicaciones para no hablar de una por una de lo que se habla aquí. Entonces, prácticamente esa persona que obró tan mal en su vida, después se lo alaba como si hubiera hablado perfectamente bien. Vamos a ver al Rabederi qué nos dice. Y por cierto, he visto impíos sepultados, mas han venido, y empero los del lugar sagrado se han ido y han sido olvidados en la ciudad donde lo correcto habían obrado. También esto es absurdo. Por cierto, he visto impíos sepultados. Dice Ravederi, hemos basado nuestra traducción en la interpretación de quién? De Ibn Ezra. Ravederi era un cultor del Ibn Ezra, por lo menos en el mundo del Tanakh. Y es importante que lo sepamos. Entonces el Ibn Ezra, quien asevera que los exégetas, Ibn Ezra, es bastante crítico a veces con respecto a sus congéneres. Asevera que los exégetas, los comentaristas, se han confundido en la comprensión de este versículo y cita algunas posibilidades interpretativas para descartar. Entonces, dice el versículo, cuando puse en mi corazón, cuando puse en mi mente, he observado que los impíos que han dominado al hombre y lo han maltratado, fallecieron sin sufrimiento y sepultados. Como leemos en Salmos 74, 73:4, ya que no hay agonía para su muerte. Y Ben Ezra sigue interpretando que estos impíos se perpetúan en el mundo a través de sus hijos, que los suplantan en el mismo lugar y con las mismas actitudes. Vale. Mientras que los justos que ocupaban el lugar sagrado, o sea que vivían una vida correcta, mueren sin dejar sucesor. Hablamos de una metáfora, ¿no? Y por consiguiente son olvidados en la misma ciudad en la que habían vivido y donde habían hecho lo correcto. Por lo tanto, el autor queda atónito, ya que no puede comprender cómo la memoria del justo ha sido truncada. Miren que nosotros decimos siempre, cuando recordamos al ser querido de nuestros seres amados, Zecher Tzadik, el recuerdo del justo, Librajá, para la bendición. Ustedes entienden. Entonces, estamos tratando de hablar verdaderamente para bien. Entonces dice, no puede comprender cómo la memoria del justo ha sido truncada, olvidándose todas sus acciones.
mientras que el impío ha muerto en quietud, dejando hijos que lo sustanten. Entonces dice también esto es absurdo. Y yo creo que lo que dice el Ibn Ezra es a veces una lectura tan real, tan patética, por otro lado, que, bueno, efectivamente puede doler, como yo digo, pero más allá de doler, nos lleva a nosotros a decir, ok, podemos nosotros cambiar un poquitito la tesitura de las costumbres de este siglo, de las metas de este siglo. Llegamos al versículo 11. Versículo 11 nos dice el Coelet, Ashereina asapit gam, porque no se cumple sentencia. Maase arra'a beherón, por el acto del mal, pronto. Al ken malelev bene Adam, baem la sotra. Por ello está colmado el corazón de los hijos del hombre en ellos para hacer mal. ¿A dónde nos dirige? Dice, Asher, eina asapit gam. Dice, no se hace pidgam. Pidgam es sentencia, la sentencia de la justicia. Entonces, pidgam es el lenguaje persa, para que sepan, ¿sí? Así aparece en los libros de Esdra y de Daniel, eventualmente, la palabra pidgam, hablando de lo que es en el lenguaje persa, donde vivieron bajo el imperio de Persia, el sentido de mishpat, de la justicia. Por lo tanto, dice que Asheren está pidgam maaste arra'a meherá. Quiere decir que no se hace la justicia de la acción negativa rápidamente. Quiere decir hacer justicia de lo negativo en el momento y no postergarlo. Y por eso dice, al ken malelev bene adam baem la sotra. Y por lo tanto, dice, el corazón de los seres humanos está repleto y es atrevido a hacer el mal. ¿Por qué? Porque ellos obviamente van a quedar eximidos del castigo. Esa es la impunidad. O sea que el malvado se vuelve a fortalecer en su mala acción porque él piensa que es impune. Y nosotros que entendemos un poquitito de la justicia, entonces entendemos de que a veces vamos a ver cómo el Coelho nos va a decir que me coma mishpat, llama a rey. En lugar de la justicia, allí está la maldad. Y esto es verdaderamente grave, no grave, muy grave. Veamos lo que dice el Rabeledi aquí. O que no se cumple sentencia por el acto del mal, pronto. Por ello está colmado el corazón de los hijos del hombre en ellos para hacer el mal. El fenómeno descrito en el versículo anterior causa un efecto perturbador en la moral de la gente y las induce a creer que puede actuar mal las personas amparadas, como decíamos, en la impunidad. Pido disculpas, la tos es muy recurrente. En otro orden de cosas, la palabra pitgam, que traducimos como sentencia, aparece otra vez en el Tanaj, en el libro de Esther, que se llama Megilat Esther, donde significa el decreto real. Más al principio del Megilat Esther, como figura aquí, y dice el Rabederi, Megilat Esther, en el comienzo del capítulo 1, en el versículo 20, y así nos dicen, Benishma pitgam amelech asher ya'ase bechol malchuto ki rabá hi. Dice, Benishma pitgam amelech. Y se escuchó el decreto del rey en todo, en el reinado de Ahasverosh, porque era muy, muy grande. Aparece ya en Megilat Esther, como les dije también en el libro de Ezra y en el libro de Daniel. Así que vamos a recordar cuando leamos Megilat Esther que la palabra Pitgam significa Mishpat. En nuestro versículo hace alusión a la manifestación del juicio divino. El término Pitgam aparece también en los pasajes escritos en arameo, como les dije, en el libro de Daniel y de Ezra. Ibn Ezra dice que desde el momento en que, a breve plazo, no se ve un castigo o recompensa por los actos malos,
recompensa, quiere decir retribución. Entonces dice que el corazón de la gente está colmado del deseo de hacer el mal. Y por supuesto, si hay impunidad, nosotros venimos de países sudamericanos, en donde aparentemente no, la impunidad está a la orden del día, ya que han perdido el temor al castigo. Y eso está reiterado en el primer hemistiquio del versículo 12, que dice, porque el pecador hace mal bien, o sea, actúa mal reiteradamente, pero perdura porque Dios es longánime, o sea que Dios tarda en enojarse con ella. Aunque las personas ilustradas saben, como yo también sé, dice Coelho, que va a haber lo bueno para los temerosos de Elohim, aunque ello no ocurra a breve plazo. Esa es la esperanza, esa es la expectativa, quiere decir. Entonces dice, porque el pecador hace mal, bien. Ayer joteo serra meat. Meat es 100 veces. Arijlo. Y él, el Todopoderoso, le prolonga. Quiere decir, le da todavía plazo para que pueda arrepentirse. Dice, Ki gam yodea ani, porque yo sé que habrá lo bueno para los temerosos de Elohim, los que temen de ante su presencia. Es como que el rey Coelet nos está diciendo, es parte de la realidad. Es porque Akadosh Baruj Hu, como dice el profeta Yehezkel, Kilo Echotz Bemotameh, Kim Beshuvo Bedarko Ra'a Bejaya, porque no quiero la muerte del perverso, del malvado, sino que se arrepienta de su mal camino y que viva. Esa es una realidad. Y la realidad debe acompañar permanentemente los deseos más nobles de la persona. Y Akadosh Baruj Hu es consecuente con esa bondad que él tiene, eventualmente, y entonces nos hace pensar, eventualmente, que hay tiempo para recuperar, pero finalmente se transforma en impunidad. Eso es lo lamentable. Y dice el versículo 13, Betov lo ihiyele rasha, y lo bueno no habrá de ser para el impío. ¿No? O sea, que no esperen eso. Pero ya mim, ni prolongará sus días como la sombra. Ayer enenu y haré mi difne Elohim, porque no teme de la presencia de Elohim. O sea, no nos amparemos en esa, comillas, impunidad. Y lo bueno no habrá. La idea central de este pasuk, dice el Rab, ha sido expresada poéticamente por el salmista. Dice el Teilim 144:3. Un hermoso Teilim. Bueno, en estos días, obviamente, los leemos casi con asiduidad. Y dice el Teilim 144 que estaba citando aquí el Rabbi Deri. Dice, Hashem, ma Adam batedaeu, ben enosh batejashedeu. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? El ser humano para que lo conozcas. Y dice el versículo 4, Adam, la Evel Dama y Amav Kesel Omer. La persona a lo absurdo se asemeja. Adam, la Hevel, la palabra Hevel, que habla Coelet, ¿no? A lo absurdo se asemeja, tus días son cual sombra fugaz. Tus días son cual sombra fugaz. Comentando este versículo, los sabios del Talmud dicen que la vida del hombre ni siquiera se asemeja a la sombra permanente de un muro o de una palmera, sino que más bien es similar a la sombra fugaz de un pájaro. ¿Cuánto se puede dar? ¿Cuánto dura la sombra de un pájaro en vuelo? Bueno, esto es lo fuerte que trae aquí el rey Coelho, para que sepamos que existe eventualmente un camino por el cual habrá de existir el recurso de ese amparo. Y el versículo 14 nos dice, terminando esta parte, Yesh Hevel Asher Naasa al Ar. Hay un absurdo
que se hace sobre la tierra. Hay un absurdo. Asher yesh tzadikim, asher magi aleem que maaser. Porque hay justos a quienes les alcanza cual acción de los impíos. Veyesh reshaim, que magi aleem que maaser tzadikim. Como lo dijo antes, mientras que hay impíos a quienes les alcanza cual acción de los justos. Amarti, que gamze. Y dije, pensé que también esto es absurdo. ¿Entiendes lo que es, no? O sea, está trayendo aquí esta antítesis, eventualmente. A pesar de lo que hay, la ley de premios y testigos, Sahar Baones, que el autor expone en los versículos 12 y 13, en el versículo 14, hace resaltar que esto no es una ley inexorable, puesto, pues en repetidas ocasiones vemos como el impío, y es verdad, goza como si fuera un justo, mientras que el justo sufre como si fuera un impío. Este problema ya había sido expresado con palabras vibrantes por el profeta Irmías. Eres tú, Hashem, para que yo contienda contigo. Empero de juicios he de hablar contigo. ¿Por qué la senda de los impíos prospera? Están sumidos en la quietud todos los artífices de la traición. Yo creo que esto, obviamente, es nomás la palabra que Coelet, eh, leyendo a Irmías, seguramente, está leyéndolo no físicamente, pero como que entiende de que existe un clamor. Coelet entiende que también esto es absurdo. Quiere decir, este escenario del profeta Irmiau es sencillamente muy, muy fuerte, es muy bonito aparte, y está aquí en el versículo, en el capítulo 12. Y miren la fuerza que tiene para terminar esta parte de hoy en el hebreo. Dice el profeta Irmiau, aquí en este capítulo 12, Yudbet, Tzadikata Hashem, y Arib Eleja, le dice, ¿eres tú Hashem justo? ¿Eres tú justo para que yo contienda contigo? Ach mishpatim adaberotah. Pero de justicia quiero hablar contigo. Matúa derech reshaim tzaleja. ¿Por qué la senda de los impíos tiene éxito? Shalu kol bogdei baget. Dice, están sumidos en quietud los artífices de la traición. Quiere decir que en última instancia estamos aquí frente a una realidad en la cual todavía el dilema de, el dilema de los hombres, el dilema de Coelet, pasa por esta sensación de no justicia. Pero lo bueno es que se puede clamar al Todopoderoso y lo bueno es que podemos tener seguramente una respuesta. El libro de Coelet parece un monólogo, pero yo creo, mis queridos, que el libro de Coelet es un diálogo brillante. Que lo crea el mismísimo Rey con tanta sabiduría y que nos permite a nosotros ser los depositarios de un regalo más maravilloso. Y es un regalo el hecho de poder compartir y aprender y tener los días del conocimiento a nuestro alcance. Que tengamos la fuerza de poder comprender al Coelet y de poder llevarlo adelante, porque esto es la vida. Esta es la vida que Kadosh Baruj Hu nos regala y que en última instancia el desafío que nos propone cada tiempo. Que tengamos buena semana. Muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias realmente. Y quiera el Todopoderoso regalarnos días de quietud, días de paz y fundamentalmente de Besorot Tovot, que no sepamos ya del mal que no, y que sepamos solamente de la vida y que Am Israel Jai Betayah. Que tengamos buena semana. Besorot Tovot y Shuot Benajamot, Tu Bishvat también para todos. Gracias, Gloria, el niño grande.